tardes. Aquí con este programa Conectate del día de hoy, lunes, muy triste la ciudad de Córdoba, que perdió a uno de los líderes más importantes que hemos tenido, al menos nuestra generación, ¿sí? Un referente, más allá del partido político que uno sea, de lo que uno crea, piense. Es innegable el liderazgo que ha tenido José Manuel de la Sota. Y fue un acto terrible, traumático, con probablemente la repetición de un trauma que tuvo él por la pérdida de su papá, que le costó la vida este fin de semana. Hoy lo enterraron y estamos todos profundamente conmovidos por esta situación. Por eso el programa de hoy va a ser de psicología, pero enfocado en el liderazgo, ¿sí? Cómo es una personalidad como la de José Manuel de la Sota, cómo es su perfil de líder y qué implica para Córdoba, qué implica para la Argentina perder a un líder de estas características que durante tantos años nos atravesó a todos con su presencia, con su discurso, con su impronta. Para eso lo hemos invitado al periodista, que estamos súper agradecidos, Rubén Saltú, que es un periodista de la casa, de aquí de Canal C, y que nos va a acompañar para poder pensar esto, el liderazgo de José Manuel de la Sota, él que conoce tanto de este tema, para que veamos, a ver, ¿qué implica para Córdoba, qué implica para Argentina no tener más un líder como de la Sota? Antes de eso, bueno, doy los agradecimientos, vamos a ir a una pausa y entramos de lleno en el tema. Gracias Vía Santina, Belgrano 110 por la ropa, gracias Espacio Eva por el make-up. Vamos a ir a una pausa y volvemos en un segundo con el programa de hoy, que es José Manuel de la Sota, un líder, y qué va a pasar con todos nosotros sin este estilo de liderazgo. Enseguida volvemos. Somos Córdoba al Mundo. Desde hace 28 años el primer programa especializado en economía de la televisión cordobesa. Ahora con nueva escenografía y nueva gráfica para que junto a todos estos adelantos tecnológicos usted siga teniendo nuestra opinión y a la vez el resumen de lo que piensan algunas de las principales personalidades del país que tienen que ver con el acontecer económico argentino. Lunes, 22 horas, solo por Canal C. Aquí en esto que es Conectate con el periodista Rubén Saltú. Gracias, Rubén. Con gusto, gracias por invitarme. Por favor, somos de la casa y quién mejor que usted para contarnos, a ver, ¿cómo era, primero que nada, cuéntenos cómo era José Manuel de la Sota como líder? ¿Sí? ¿Cómo lo podríamos caracterizar? Sí, yo diría que hay que ver cómo de la Sota entró en la política, ¿no? Porque él yo creo que fue político de raza y líder desde la cuna, porque era un político de raza realmente, y además lo más importante es que se atrevió a salir de la tradición del peronismo ortodoxo, de la marchita combatiendo el capital, y se animó, después de la muerte de Perón, de formar junto con Cafiero lo que ellos llamaron el peronismo renovador. Entonces, ¿a qué edad de él fue más o menos y eso? Él murió a los 69 años. Sí. Y esto debe haber sido en el 75, 76, después de la muerte de Perón. Ajá. A mí me parece, porque el liderazgo es una de las materias más importantes que tiene el management moderno. Así es. Entonces, el ejercicio del liderazgo en una empresa es igual que en la política, que en el deporte, que en lo que sea. Entonces, hay libros que explican que no se nace líder. Mucha gente piensa que el líder es aquel que tiene la sonrisa permanente, que sabe hablar en público, que cautiva a su audiencia. Y en realidad el liderazgo se fabrica también, se hace, se arma. Y de la Sota trabajó mucho para convertirse en líder. Ajá. Es decir, fíjense, Beatriz, que de la Sota arma una especie de yunta con Cafiero para crear el peronismo renovador y pierde
recuerden con lo más retrógrado que tenía el peronismo en ese momento, que era Menem Duhalde. Y gana Menem Duhalde y es presidente Menem. Sí. Tal vez si no hubiera sido presidente Menem, hubiera sido presidente de la Sota, la historia de este país sería totalmente diferente. Sí, muy distinta. Muy distinta. Entonces, yo creo que de la Sota es el eslabón perdido entre el peronismo estatista, intervencionista y este otro movimiento actual que ha hecho rico a los países emergentes y a los países desarrollados, que es la economía de mercado, moderada, con participación del Estado, pero de otra manera, es decir, no el Estado ausente, que está nada más que para cobrar impuestos, sino el Estado participativo. Y yo creo que de la Sota representaba eso, es decir, un político de raza con una tendencia modernista. Y su liderazgo, me parece a mí, encajaba en que había mejorado su discurso, su comunicación con la gente, su imagen. Su imagen, la última imagen que tenemos de él, impecable, que justamente él estaba haciendo este programa de televisión y donde aparece como un referente de los señores más 60, súper moderno, ¿no? O sea, porque hoy esta es la imagen que vemos en todos los señores más 60, súper prolijos, de barba, cuidados, bien, estéticamente muy cuidados. Él se fue convirtiendo todo el tiempo en una persona acorde a los tiempos que venimos viviendo. Así es, y muy actualizado, porque yo en las pocas oportunidades que tuve de conversar con él, yo los he entrevistado a casi todos los candidatos, inclusive a Macri en campaña 3 veces tuve oportunidad de entrevistarlo, pero de la Sota era un tipo informado y actualizado. Yo recuerdo que la primera vez que estuve conversando con él, no me habló de política, me habló de economía. Y estaba muy bien informado. Yo me precio de ser un lector de economía, me gusta mucho la economía, pero él me hablaba de la Argentina de fines del siglo XIX, cuando en 1895 y 1896 este país fue primero en el mundo en ingreso bruto per cápita, impresionante, que muy pocos lo conocen. Impresionante. Y que entre 1922 y 1928, con la presidencia de un radical, que no era de su partido precisamente, Argentina estuvo esos 6 años entre los primeros 10 países del mundo. Entonces a mí me impactó realmente su conocimiento de la economía, pero fundamentado en la política. Exactamente. Tal cual la entendía Aristóteles cuando escribió su famoso libro La Política, ¿no es cierto? Emparentada con la ética, con el liderazgo, con la actualización. Es decir, a mí me dio la sensación de que de la Sota era un hombre culto y muy bien informado, y eso trasuntaba en su comunicación. ¿Y qué va a pasar? Porque, a ver, nosotros como psicólogas que somos vamos estudiando los perfiles de personalidad y vemos cómo va cambiando, y hoy toda la gente joven no tiene la menor idea de todo eso, o sea, no estudian economía, no militan desde toda una vida, no tienen el compromiso con el país y no entienden los procesos de transformación de una sociedad. Entonces, ¿qué piensa usted que va a pasar hoy en Córdoba? Vamos aquí primero, ¿sí? Córdoba, sin un líder como de la Sota, con un Schiaretti que queda solo y ya sin este amigo, que los dos se acompañaban muchísimo, porque no es lo mismo gobernar con un amigo referente que a uno le permite un ping-pong de muchas cuestiones, que quedarse solo como líder, donde el sillón del poder es terriblemente cruel. Entonces, ¿qué va a pasar en una sociedad como Córdoba que va perdiendo a todos estos referentes tan valiosos, más allá de la ideología que uno tenga, en todos estos años que atravesaron 2 generaciones prácticamente? Bueno, yo creo en ese aspecto que, primero, de la Sota deja huérfano no a una provincia, sino a un país. Es decir, porque de la Sota estaba para ser candidato a presidente y gobernar todo el país. Pero Córdoba, en ese sentido, no está tan desmantelada, tan desarmada. En Córdoba, el peronismo, si usted quiere llamarle federal o racional o como quiera, que encarnaban de la Sota, Schiaretti y otros que los acompañaban, está bastante bien afianzado. El problema se genera en otros lugares donde la brecha es muy intensa. El Gran Buenos Aires, por ejemplo, hoy está dividido entre peronistas federales, para llamarlo de alguna manera, y peronistas o kirchneristas, cristinistas, camporistas, que están totalmente volcados a la izquierda.
Yo creo que Schiaretti, que ha sido un amigo, socio, hermano de De la Sota durante más de 20 años, entre los dos estaban muy emparentados psicológicamente. Sí. No creo que Schiaretti signifique una división del peronismo en Córdoba con respecto al delasotismo. Me parece que no, me parece que está bien aglutinado, bien conformado, capaces de enfrentar a un oficialismo que viene teniendo problemas. ¿Cuántos años tiene Schiaretti? No sé, no tengo la menor idea. Pero Nunca... deben ser más o menos de la misma edad. No, yo creo que De la Sota era un poco mayor. Ajá, por Creo, eso. Y perder a tu amigo, Sí, claro. ¿sí? Implica una vulnerabilidad muy grande, más cuando estás en el ejercicio del poder. O sea, hoy lo vimos, lo escuchamos, quebrado emocionalmente Schiaretti, ¿sí? Entonces, eso también afecta al líder, ¿no? O sea, además de un momento muy difícil como el que estamos viviendo, perder a tu amigo, que era un puntal importante, que iba por el país, quedarte solo en estas condiciones, qué difícil para el liderazgo cordobés, qué difícil. Por eso necesitamos, Rubén, que nos diga, a ver, qué piensa, cómo lo ve, a ver, aunque sea en términos de liderazgo, para que podamos pensarlo desde la psicología, ¿hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que Schiaretti para el futuro le queda como delegación la tarea que tal vez tenía pensado casi seguramente De la Sota, que es ser prenda de unión. Ajá. No solamente prenda de unión dentro del peronismo, por eso De la Sota un día se puso a conversar con Máximo Kirchner para ver si podría decir, bueno, a ver si podemos empezar a conversar aunque sea. Claro. Porque Cristina significa hoy el 31% de la intención de voto del país, y entonces no es despreciable. Así es. Entonces el peronismo, si se pone a conversar, si dialoga, y se ponen de acuerdo en cosas básicas y fundamentales, es mayoría en el país, siempre lo fue. Sí. Desde 1946 hasta el presente. Sí. Entonces, le queda a Schiaretti ahora esa tarea de ser prenda de unión dentro del peronismo. Pero yo creo que como Schiaretti también es amigo de Macri y Macri es presidente gracias a Córdoba, así es, que lo votó, yo creo que también Schiaretti puede encarar esa participación unionista dentro de todo el país para ver si se puede ir achicando la brecha. No puede ser que estemos pensando en blanco y en negro y no pensar en gama de grises. Sí. El mundo desarrollado se mueve de otra manera. Así es. Uno va a los países nórdicos, Bélgica, Holanda. Holanda y Bélgica, junto con Singapur, están cerrando cárceles por falta de delincuentes. Claro. Esto es el resultado de políticas muy bien desarrolladas. Es decir, cuando se vive en un país donde reina la impunidad, donde la corrupción no solamente ganó al mundo político empresario, sino también al mundo judicial, es todo un problema, Beatriz. Y este estado, no vamos a ir a una pausa, perdonen chicos, no vamos a ir a una pausa. A ver, y este estado en el que estamos, ¿no? Porque estamos en una profunda confusión, o sea, voy a hablar de Córdoba, ¿sí? De lo que yo escucho todo el tiempo en el consultorio. A ver, estamos terriblemente confundidos, no sabemos hacia dónde vamos, sabemos que el país está partido emocionalmente, psicológicamente, ideológicamente. Tenemos una gran incertidumbre, hay un montón de gente denunciada, hay un montón de gente presa por corrupción o posibles candidatos. A ver, ¿qué deberíamos aprovechar en términos de liderazgo desde Córdoba en este momento? Schiaretti, la gente que quedó con el legado de De la Sota, ¿qué sería lo mejor para aprovechar este momento? Hay dos factores que sostienen a la gobernabilidad. El factor de gestión de gobierno, y el factor electoralista, es decir, buscar los votos. Desde que yo tengo uso de razón, de esto hace ya muchísimos años, porque yo vengo de Jurassic Park, más o menos, siempre he visto nada más que el factor electoralista en toda la clase dirigente argentina. Cada tipo que llega al poder, su primera preocupación no es gestionar para que el país crezca, sino que es ver cómo puede hacer para en la próxima elección tener más votos. Ser si elegido. es posible, eternizarse. Entonces, a mí me daba la sensación que De la Sota se había apartado un poco de esa ideología y si bien es cierto, por ejemplo, él perdió
3 veces las elecciones contra el radicalismo. La capacidad de resiliencia que tenía este hombre... Yo nunca he visto... Nunca lo he visto. O sea, cualquiera de nosotros, con las derrotas que él tuvo, se hubiera deprimido, enfermado. No, él cada vez salía como el ave fénix. Se cayó y se levantó montones de veces. Y después, cuando llegó al poder, bueno, supo mantenerse y hacer lo que él entendía que debía hacer. Y además yo pienso que él estaba en un pensamiento moderno, porque siempre fue una persona muy informada. Y habiendo sido embajador, tuvo la oportunidad de conversar con mucha gente que estaban viviendo en países que eran mucho más desarrollados que la Argentina, que antaño... pero no significaban nada al lado de la Argentina. Pongo como ejemplo Australia, Canadá y Nueva Zelanda. ¡Qué dolor! 3 países que estaban por debajo de nosotros. En la década del 20 esos países no existían. ¡Qué doloroso! Entonces, él tuvo oportunidad de ayornarse muy bien en ese tema, porque no es solamente el liderazgo, porque también Perón tuvo liderazgo y sin embargo no supo llevar al país a donde tendría que haberlo llevado. Sin que yo me manifieste como un gorila ni nada por el estilo. Exactamente. Soy un mirador de la realidad. Cuando uno repasa la historia... Es periodista, está pensando la realidad. Yo soy psicóloga, estoy pensando la realidad desde otro lugar. Claro. Somos pensadores de la realidad. Sí. Así es. Entonces, a mí me parece que De la Sota deja una herencia muy buena desde el punto de vista intelectual. Que esa herencia la puedan aprovechar ahora quienes van a continuar con su labor, quienes lo van a reemplazar de alguna manera en el movimiento justicialista, bueno, depende de la intensidad que pongan, de la forma en que lo hagan y de la forma que ejerzan también el liderazgo que tienen que ejercer. Entonces, si aprovechan el legado de la Sota, bueno, yo creo que el peronismo puede reformularse, puede mirar hacia el futuro en lugar de seguir pensando en el pasado. Yo creo que esta mujer que fue presidenta se quedó en el pasado intervencionista, en el pasado donde el Estado era el factotum de todo. Hay una frase de Mussolini que a mí siempre la recuerdo porque él decía, todo a través del Estado, fuera del Estado, nada. Y eso es lo que hoy pretende ese tipo de peronismo que ya no tiene más vigencia en ningún lugar del mundo. Es un pensamiento antiguo totalmente. Los países desarrollados están en otras metas intelectuales completamente distintas. Y respecto a lo que decía usted de la juventud, tiene un rol muy importante. Acá el doctor Abel Albino ha venido a este canal, yo lo he entrevistado en mi programa, sostiene que en el primer año de vida de un bebé es cuando se forma el 90% del cerebro. Si ese chico no está bien alimentado, impecable, queda para toda la vida distorsionado. Hoy, si tenemos un 33% de pobreza y digamos que de ese 33%, un 70% son chiquitos mal alimentados, esa es la clase que nos puede llegar a gobernar en el futuro. Ese es el capital humano que estamos formando para el futuro. Así es. Por lo tanto, se convierte en un recurso humano, no en un capital humano. Así es. Estamos saliendo de la categoría de capital, que el mundo va hacia considerar al otro como un capital, hacia la categoría de recurso. El otro es un objeto que uso en función de mis necesidades y descarto. No, nosotros vamos a contramano de lo que está pasando en el mundo. Claro. A ver, y entonces Schiaretti está cuidado para poder atravesar este momento y aprovechar desde Córdoba esta posibilidad de liderazgo que De la Sota le deja a él y a la gente que los rodea a ellos para poder ayudar a que esta Argentina esté en mejores condiciones? Yo creo que sí. Había un cuarteto inicial que eran De la Sota, Schiaretti, Pichetto y Urtubey. Ese cuarteto estaba ya empezando a buscar la fotografía de estar juntos y conversar. Bueno, se cae una punta muy importante de ese cuarteto, pero quedan 3 personas gravitantes sobre el pensamiento peronista, que nunca se van a poner de acuerdo con el cristinismo. Nunca, salvo que el cristianismo se haga, no sé, un análisis profundo de conciencia, una psicoterapia, ¿es? Totalmente, psicoterapia, bueno, que se haga una psicoterapia y digan, bueno, está bien, estuvimos errados, vamos a pegar la vuelta, vamos a conversar con... Estos 3 personajes, para mí, Schiaretti, Pichetto y Urtubey, pueden simbolizar la continuidad del pensamiento de la Sota, pero además en la eficacia de empezar a trabajar. Porque hay que trabajar mucho para lograr unir
esa brecha o por lo menos fortalecer al peronismo que quiere ser diferente. Sí, ¿no? que quiere cambiar este país y que vayamos en una dirección posibilitadora de todo y para todos. Pero lógico, lógico. Argentina, ¿cuándo se repone después de las guerras civiles que tuvimos, hasta la caída de Rosas? Cuando a Alberdi se le ocurre escribir las bases, transformarla en la Constitución Nacional, y a partir de allí esa famosa generación del 80 hizo grande este país. Y Argentina no es Japón, que está parado arriba de una piedra. Así es. Japón no tiene gas natural, no tiene petróleo, tiene poca agua, tiene un problema. Un cuarto de la población todo el tiempo tiene que estar viajando para que haya lugar para todos. Así es. Nosotros nos sobra todo. A ver, primera reserva mundial de energía eólica, primera reserva mundial de energía solar, segunda reserva mundial de gas natural, cuarta reserva mundial de petróleo ahora con lo que está pasando en Vaca Muerta. Estos somos nosotros. Estos somos la Argentina. Wow. La pampa húmeda más grande del mundo. El delta más grande y productivo del mundo. El delta del Nilo quedó, pero chiquitísimo al lado del nuestro. Una riqueza hitícola incalculable en un litoral marítimo muy extendido. Y una cordillera de los Andes plagada de minerales. Y como si esto fuera poco, ahora la reserva más importante del mundo de litio, el mineral del futuro. Sí. No hay otro país en el mundo que tenga la riqueza en reservas que tiene la Argentina. Esa debe ser la razón fundamental por la cual los argentinos somos tan díscolos, tan disparatados, porque... Como nenes ricos, actuamos como nenes ricos. Hago lo que quiero porque total siempre tengo espalda. Así es. Hasta que ya las joyas de la abuela se terminaron y ya no puedo hacer más nada. A ver, entonces, ¿cuál sería el legado que nos dejó de la Sota como líder? Para mí el pensamiento. ¿Qué quiere decir? El pensamiento quiere decir incorporar organizadamente datos, información, para que luego de esa organización se puedan proyectar en acciones de valor. Porque si no, no funciona. El problema de la crisis de la dirigencia argentina es la falta de pensamiento. Así es. Es esa resistencia sistemática a ponerse a razonar. Sí, así es. Yo los he entrevistado a casi todos, porque yo empecé en esta actividad en el año 1960. Algo tengo que haber aprendido, siempre digo lo mismo. No, yo los he entrevistado a todos. Claro, claro. Pero realmente el dirigente argentino tiene que ponerse a pensar, a razonar, no solamente pensar en los votos. Para eso hay que leer, para eso hay que estudiar, para eso hay que ser humilde. Hay que generar un cambio actitudinal y caracterial sumamente importante. Claro. Rubén, muchísimas gracias. Fue un placer conversar con usted. Lo vamos a volver a invitar. Lo tenemos acá desde la casa, así que lo vamos a volver a invitar. Será un gusto y un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa chiquitita. No tenemos pausa. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Muchísimas gracias y terminamos el día de hoy con este gran duelo nacional y provincial que es la muerte del exgobernador de la Sota. Hasta luego.